computadora. Y Ernesto, adelante. No, Rosana. ahora es Rosana. Ah, Rosana, perdón. Tenía que mirar el guión. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías. Gracias por estar en este encuentro, un encuentro que nosotros estamos tratando de que sea ya bien habitual, mensual, bimensual, con diferentes temas, con diferentes intereses por parte de los miembros, y que pretende y tiene el objetivo de clarificar y ser un receptor de la membresía en relación a qué es lo que quieren saber y de qué hablamos cuando hablamos de UICN. Y creo que esa frase es muy interesante y muy bienvenida. Así que gracias a los expositores, gracias al secretariado, y bueno, les doy la palabra. Muy bien. Yo, si me lo permitís, voy a intentar resumir lo que no se puede resumir, pero queríamos dar una breve reseña de las tres personas del secretariado que nos acompañan, porque tienen un currículum que es impresionante, además de una carrera profesional que los hace dignos de ese cargo que ostentan, ¿no? Vamos a tener a Úrsula Parrilla, directora de la Oficina Regional de la UICN para México, América Central y Caribe, máster en Política Pública Internacional de la Universidad de Tsukuba en Japón, licenciatura en Ecología de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, ha cursado estudios de negocio en Harvard, en la Universidad de Tokio, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y bueno, en UICN lleva ya, bueno, durante 9 años, fue representante de UICN en Guatemala, trabajando con pueblos indígenas, la membresía, con un gran liderazgo. Es una persona con una amplísima experiencia en política ambiental, gobernanza forestal y bueno, así que con eso, y la que los conocéis, pues luego tenemos también el placer de tener con nosotros a Javier Quijandría, que es director regional para Sudamérica, experimentado profesional en la gestión ambiental de los recursos naturales, 20 años de experiencia en la región de América Latina, es peruano, experto en formulación, implementación, evaluación de políticas ambientales, cuenta con amplia experiencia en actividades de captación de fondos, ha sido ministro del Ambiente del Perú, viceministro de Desarrollo Estratégico, Recursos Naturales, director regional para Perú, Colombia, Ecuador del Conservation Strategy Fund, copresidente del Fondo Verde para el Clima, representante en Perú de Nature Conservancy. Y podría seguir, pero bueno, vamos a pasar también ya al tercero de los 3 directores que están con nosotros, que es Antonio Troya Panduro, licenciado en Ciencias Biológicas, de Biología Ambiental, de la Universidad Autónoma de Madrid. En su larga vida profesional, y tan larga porque ya te jubilas, ¿no, Antonio? Ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en administraciones públicas españolas, el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Consejería de Junta de Andalucía, y ha estado también presente en instituciones europeas como la Comisión Europea, Consejo Europeo. Es decir, que tiene, y bueno, y desde el año 2010 pues ha sido el brillante director del Instituto de Cooperación del Mediterráneo de la UICN con sede en Málaga. Privilegiado de mí que lo tengo cerquita. Así que, si os parece bien, voy a compartir el PowerPoint, y vosotros, en el orden que hayáis establecido, vais hablando y me vais pidiendo que vaya pasando las diapositivas. Como siempre, verificar se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Estupendo, pues adelante. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Perdón. Sí, Perfectamente, se te Bien. escucha Ok, perfectamente. perfecto. Perdón, que no encontraba el botoncito. Bueno, muchísimas gracias a los 3 comités que organizaron esto, y bienvenidos a todos nuestros miembros de habla hispana que nos acompañan de Mesoamérica, del Caribe, de Sudamérica y de España. Enhorabuena por esta iniciativa, también a nuestros consejeros que hoy nos acompañan.
Y la verdad que cuando nos aproximaron a los 3 directores regionales con esta iniciativa, pues no hicimos más que alegrarnos y empezar también a estructurar este diálogo que esperamos podamos estructurar de la mejor forma. Tenemos una presentación que vamos a dar sobre el secretariado entre Gabriel, Antonio y mi persona para dar seguimiento a 3 paneles sobre experiencias de cada una de las regiones para ejemplificar pues esta relación. Pero primero por el ABC-ñ, pues empezaremos por dar una reseña muy sucinta sobre qué es el secretariado de la OICN, cómo se conforma desde los estatutos también y el organigrama que nos rige. Entonces, el siguiente, la siguiente diapositiva, bueno, nuestra misión y nuestra visión, que son básicamente esas bisagras articuladoras entre toda la Unión, ¿verdad? Entre todas las 1.400 y diversas organizaciones se unen bajo un mismo paraguas, este paraguas que todos los estados miembros, las organizaciones de pueblos indígenas, de las organizaciones no gubernamentales y ahora los gobiernos subnacionales aceptan a la hora de unirse a la Unión, que es influir, alentar y ayudar a las sociedades para conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y asegurar que cualquier uso de los recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible. Y esa visión a largo plazo que se reduce en una muy breve pero poderosa oración, que es un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. Esta misión y esta visión ha sido articulada en una teoría del cambio, la cual podemos ver en la siguiente diapositiva y en la siguiente. Y bueno, es esta teoría del cambio que esta sí tengo entendido está incluida en nuestro programa Naturaleza 2030, que fue aprobado por la Asamblea de miembros, por todos ustedes, y el cual pues direcciona, nos da el mandato al secretariado de aquellas áreas donde debemos unir esfuerzos bajo un solo programa. Esta teoría del cambio estratégica, ¿verdad? Yo creo que debe ser como el común entendimiento, el mapa que todos nosotros como unión bajo el cual nos movemos y nuestro compás, ¿verdad? Tenemos este primer pilar que son nuestros 1.400 miembros en estas ahora 4 categorías. Aquí están 3, hay que actualizar esa parte. Ahora con los gobiernos nacionales tenemos una nueva categoría que se une a este pilar de miembros, los cuales amplían su ámbito de influencia a través del Congreso Mundial de la Naturaleza y otras tantas iniciativas que a través de la plataforma que brinda la Unión pueden dar sobre el impacto, sobre políticas, tanto a nivel internacional, nacional, local, municipal, a nivel de sus comunidades, lo cual también abona para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y responder a retos globales en beneficio directo para las personas y la naturaleza. Estos miembros, esta cajita azul, a través del programa Naturaleza 2030, a través de su consejo, que es el máximo órgano de gobernanza de la OICN, el cual entiendo el primer ABC-ñ trató sobre ese órgano, los consejeros, cómo interactúan, entonces no vamos a entrar a eso, pero sí es importante entender que dan dirección y mandato a el secretariado, que es esa cajita en medio, que son los más de 900 empleados, estamos por ahí por los 900 asalariados de la OICN, los cuales en colaboración con las comisiones, con los miembros, va como en 2 vías, ¿no? Hacia la cajita verde, ¿verdad? También en influencia y trabajo con los proyectos que tenemos en campo, con estas áreas de influencia que tenemos como observadores de naciones en el Foro de las Naciones Unidas,
como advisors de la parte técnica sobre el tema de heritage, ahí se me fue en español, bueno, la Convención de UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural, y estas áreas de influencia que la UICN tiene, y por el otro lado también a través de la generación de conocimientos, de análisis, de herramientas y de acuerdos, se regresa en esa batería de diferentes beneficios hacia la membresía. Estos son solo algunos. Yo creo que esta teoría del cambio estratégica, ¿verdad? Que es nuestra teoría del cambio. Ya, Como unión. sí, toca el timbre nomás, yo estoy en una reunión. Ay, Ya, creo que hay que por ahí Gracias. ponerle mute a algunos micrófonos. Pero bueno, entonces, con esta teoría del cambio, yo pasaría a la siguiente diapositiva y le pasaría la palabra a Gabriel, el cual nos va a exponer la siguiente sección de la presentación. No te escuchamos, Gabriel. ¿Tienes el ¿Estás por micrófono ahí, Gabriel? apagado? Disculpen, sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio. Como señalaba Úrsula, cuando se nos planteó, para nosotros también resultó muy, muy interesante poder tener esta posibilidad de intercambio con la membresía respecto de cómo entendemos o cómo vemos desde los diferentes ángulos de los, digamos, de los pilares que conforman la UICN, la evolución de la Unión y cómo debemos organizarnos para lograr cumplir con las metas, con los objetivos, como dice aquí en la pantalla, cómo aumentar nuestro impacto como Unión, ¿no? En este red y entidad y tan parte de naturaleza tan particular como es la UICN. No quiero perder la oportunidad para decir que creo que además hacer este ejercicio en un día como hoy, donde estamos lamentando la pérdida de dos actores muy importantes en los temas de conservación a nivel mundial, con la confirmación del asesinato de Don Phillips y Bruno Pereira, creo que es fundamental, ¿no? O sea, creo que entender que estamos en un contexto complicado, donde la apuesta por la naturaleza y por la gestión adecuada de los territorios y de los recursos naturales y el aseguramiento de los derechos de las poblaciones locales, de los pueblos indígenas, se convierte cada vez más, lamentablemente, en una actividad de alto riesgo, ¿no? Sobre todo si uno trabaja en el campo, y creo que como Unión tenemos que poder responder a esto a través de una mejor capacidad para generar impacto. Siguiente, por favor. La UICN es una institución, como todos sabemos, o es una unión, una red presente a nivel global, con cerca de 1.400 organizaciones miembros, que tienen además la particularidad, como todos sabemos, de nuclear diferentes tipos de entidades. Cuando a mí mucha gente me pregunta con curiosidad, ¿qué cosa es UICN? Yo tiendo, o sea, mi reacción siempre es un poco bromista, decir, es como un ornitorrinco, ¿no? Es un mamífero con pico y que pone huevos, ¿no? Es un bicho raro, porque es una unión de diferentes tipos de entidades, de diferentes tipos y de diferentes naturalezas de gobernanza, que van desde los estados hasta las organizaciones indígenas, bueno, y los gobiernos subnacionales recientemente aprobados como nueva categoría en Marsella, con lo cual uno tendería a pensar que la posibilidad de ponerse de acuerdo en un plan de trabajo, en un programa de trabajo y en líneas comunes sería muy complicada, ¿no? Porque acomodar los intereses y las preocupaciones y las necesidades de estos diferentes tipos de actores podría ser muy, muy complicado. Y sin embargo vemos a lo largo de la historia de la UICN
que esto es posible, que esto ocurre, ¿no? O sea, que hay la masa crítica suficiente y la capacidad de ponerse de acuerdo en una serie de metas compartidas, de visiones compartidas, obviamente, siempre con algún costo de transacción en términos de construir esta mirada común, pero esto es algo que es súper valioso, creo yo, y creo que es algo que como unión deberíamos buscar sacarle más punta o aprovechar mucho más este potencial que tiene, ¿no? Esta presencia global con estos 67 comités nacionales, los 7 comités regionales que existen y que están funcionando, dan cuenta de esta vida, de esta posibilidad de mover la agenda desde esta plataforma tan potente que resulta siendo UICN, ¿no? Vemos, por ejemplo, además que hay una situación viva respecto de la membresía, con la incorporación de nuevos miembros en los últimos tiempos, en el último consejo, en la incorporación de nuestros primeros miembros, claramente afiliados a la nueva categoría de gobiernos subnacionales, ¿no? Y el hecho nuevamente, o sea, y creo que esto hay que destacarlo siempre, la posibilidad de tener dentro nuestro a países que tienen una membresía, ¿no? O sea, que apuestan por un espacio como este para encontrarse con otros tipos de actores con los cuales tal vez en otras circunstancias tienen situaciones conflictivas, ¿no? O pulseos, digamos, políticos, económicos, vinculados a miradas distintas, ¿no? El hecho de poder tener este espacio, o poder haber podido construir desde 1948 este espacio de encuentro, creo que es algo extremadamente potente. Siguiente, por favor. Y esta presencia global, o sea, que a nivel de la unión, digamos, ¿no? Que en la pantalla anterior estaba reflejada en la membresía, y en esta se refleja también en la presencia del secretariado, ¿no? Como este tercer pilar adicional a la membresía y a las comisiones de expertos, como este pilar que funciona como una bisagra que apoya el trabajo de la unión como un todo, ¿no? Buscando oportunidades para desplegar las capacidades desde la membresía y desde el expertise de las comisiones en intervenciones concretas, en el apoyo a diálogos que pueden ocurrir a nivel regional, a nivel nacional, a nivel subnacional, respecto de los temas de conservación, pero cada vez más respecto de una agenda, digamos, de desarrollo sostenible o de discusión del papel de la naturaleza que cubre temas como cambio climático, como gestión de recursos hídricos, que son temas emergentes y en los cuales UICN ha empezado a poner un pie fuerte en la discusión global, ¿no? Y es reconocido como un actor importante. Si lo vemos, o sea, el secretariado tiene una masa crítica de personal bastante interesante, cerca de 1000 empleados alrededor del mundo, funcionando en base a 11 oficinas con ámbito regional, 46 oficinas ubicadas en países, sean oficinas de país, o sea, oficinas regionales, oficinas de país, u oficinas específicas que están a cargo de proyectos, y eso revela nuevamente esta presencia y esta capacidad de UICN de mostrarse, yo diría, a diferencia de otras organizaciones internacionales, como una organización realmente global, ¿no? O sea, de alcance global y con una mirada, digamos, transversal en términos de la problemática ambiental, de la problemática de la conservación a nivel mundial, ¿no? Siguiente, por favor. Y esta creo que ya le corresponde describirla a Antonio, según lo que habíamos acordado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Gabriel. Ya me has permitido enlazar con mi breve presentación, pero antes quisiera agradecer y valorar
en toda su amplitud Reunión ¿a dónde la quieres? iniciativa que se está llevando a cabo en estos momentos. Creo que es realmente la razón de ser de UICN, ¿no? Esa relación entre la membresía, entre todos sus componentes. Yo creo que este tipo de seminario espero que se puedan seguir manteniendo y se puedan seguir celebrando y exportando al resto de la organización a lo largo y ancho del planeta. Brevemente yo os voy a presentar un poco lo que es la Secretaría de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un elemento complejo, ya es dentro de la estructura organizativa de la Unión, es complejo. Yo llevo 11 años en la Secretaría de la UICN y todavía me cuesta entender algunos de los procedimientos y algunas de las funciones que estamos realizando. Pero no obstante, contamos con la experiencia de Enrique, que nos está acompañando y que seguro que si hay algún tema que se puede desarrollar o necesite desarrollarse con mayor amplitud, él seguramente nos ayudará y su gran experiencia nos aclarará en este diálogo. Primero la estructura, la función de la Secretaría. La tenéis en los estatutos de la organización desde el 78 al 84, creo que es, donde se definen un poco las funciones, sobre todo de su responsable máximo, que es el director general. Pero aquí lo que tenéis delante de vosotros es el organigrama organizativo después de la última reestructuración que se ha procedido a realizar en la Secretaría de la UICN. Básicamente, en la parte superior, pues bueno, tenéis el director general, que es el que representa y el que dirige la Secretaría, junto con un equipo específico que le ayuda directamente, dedicado, como veis ahí, al tema de gobernanza y también en la parte que está Enrique ahora como asesor del comité ejecutivo. Y a la derecha de vuestra pantalla arriba veis una dirección para el Centro de Política Internacional, que aunque es pequeñita es muy importante dentro de la Secretaría y realiza un papel fundamental en la imagen y en la influencia exterior de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es a través de esa unidad donde se va influyendo a nivel de los grandes eventos internacionales, ya sean congresos, ya sean conferencias de las partes contratantes de los convenios, donde a través de la cual se elabora en conjunto con todo el resto de los componentes de UICN el mensaje, la posición, la declaración que lleva UICN a esos eventos. Y por debajo tenéis cuatro grandes pilares, empezando por la izquierda y en color naranja, la componente, digamos, más territorial de la Unión, las oficinas regionales. 11 oficinas regionales, como decía antes Gabriel, distribuidas por todo el planeta y que llevan a cabo, destilan y aplican e implementan en cada una de las regiones el programa global de la Unión. Las otras tres columnas que veis, las otras tres estructuras corresponden, la primera a lo que era antiguamente, en ellas se recogen lo que eran antiguamente los programas globales y los programas específicos de la UICN y que ahora se estructuran en cuatro centros operativos, uno dedicado a ciencia y información y datos, el segundo acciones de conservación, el tercero relacionado con economía y las finanzas y el cuarto sociedad y gobernanza. Digamos que este es el recipiente donde se acumulan, digamos, los programas que desarrolla todos los programas, la parte más operativa de la UICN. Y las otras dos que quedan, muy importantes también, sin las cuales obviamente no se puede concebir la acción de una Secretaría General, corresponde a la gestión de todos los servicios en verde, de todos los servicios corporativos, desde gestión de personal hasta los asuntos legales, pasando por comunicación o la evaluación de riesgos, ¿no? En el último recuadro, abajo del todo, tenéis una de las unidades, uno de los centros que son fundamentales, dado que está creado para dar apoyo a la membresía de la Unión. Y el último pilar, o la última gran
pilar de esta estructura organizativa, de este organigrama, corresponde a la gestión de las finanzas. Obviamente una parte fundamental dentro de la Unión. En resumen, podemos ver aquí tres, antes de dividirlo en tres, el máximo, digamos, el máximo órgano de gobierno de la Secretaría, por supuesto, representado por su director general, es el denominado Comité Ejecutivo, un comité ejecutivo que está compuesto por el director general y los directores de cada una de estas 4 pilares estructurales y organizativos de la Unión, que se reúne semanalmente para tomar las decisiones necesarias y gestionar la Secretaría. Como toda Secretaría, para finalizar, tres grandes componentes que vamos a ver, o 3 grandes funciones que luego hablaremos un poquito más de ellas. Una es la de coordinación de los componentes de la Unión. La segunda es la de aportar, generar y crear los servicios necesarios para que todos los componentes y toda la estructura de la Unión pueda seguir funcionando eficazmente. Y el tercero, el apoyo, por supuesto, a la implementación del programa junto con las comisiones y la membresía, es decir, con todos los componentes. Los 3 pilares programáticos, corporativos y financieros se encuentran ubicados en Suiza, la sede de lo que llamamos denominado la sede central de la Unión, y las otras 11 oficinas, como decía antes Gabriel, las otras 11 oficinas regionales que veis aquí en naranja en la parte izquierda de la diapositiva, están distribuidas a nivel planetario para cubrir toda la superficie geográfica de nuestro planeta. También simplemente recalcar la diferencia de colores que veis entre un ocre o un magenta más intenso o menos, es que responde al hecho de que ahora mismo esas oficinas se están reestructurando para crear hubs regionales con el objeto de ser mucho más eficaces y más eficientes a la hora de proveer sus servicios para la implementación de los programas y, sobre todo, de apoyo a la membresía. Siguiente diapositiva. Simplemente detenerme en la figura de la máxima representación de la Secretaría, que es su director general, Bruno Oberle, en este momento. Y empezando con el artículo, no voy a desgranar cada uno de los artículos que están en los estatutos correspondientes a la Secretaría. Simplemente en el 78 se resume muy bien el tema de cuáles son las funciones, cuál es la representatividad de la Secretaría, su constitución, obviamente constituido por esos 900 staff que comentaba antes Gabriel. El director general es el jefe ejecutivo de la UICN y el máximo responsable de la Secretaría. Y siempre el director general está sujeto a la autoridad máxima de la Unión, que es su consejo. Podéis ver más detalles en los estatutos. Pero quiero recalcar que entre todos esos atribuciones que tiene el director general y obviamente percolan y atraviesan toda la estructura de la Secretaría, quiero destacar 3 que son muy importantes y que creo que tenemos que tener en cuenta. Primero es el responsable de la aplicación de la política y del programa de la UICN, que es establecido por el Congreso Mundial y por el Consejo. Otra atribución importante es el que es el responsable de las finanzas y contabilidad de la UICN. Y en tercer lugar, que está encargado de coordinar la labor de la Secretaría con todos los demás componentes de la UICN. Y de este modo, un poco el organigrama que hemos visto anteriormente responde a estos mandatos y a estas funciones. Pasamos a la última diapositiva, que viene a resumir, viene también a ilustrar lo que ya he comentado y por ello no me voy a detener mucho, pero enlazando con los que comentaba antes, que el director general siempre está, digamos, bajo la supervisión y el condicionamiento del Consejo. El director general presenta informes anuales que incluyen las actividades del presupuesto y futuras acciones. La presenta al Consejo y son aprobados por el Consejo. Enrique nos puede contar muchas más cosas sobre esto. Y una vez aprobado ese informe, que es el que rinde cuentas anualmente de la labor del director general, es decir, de la Secretaría, ese informe se comparte con los miembros. Toda esa información la podéis encontrar en la web de la Unión.
Creo que esta es la última diapositiva y me quedo aquí. Muchas gracias. Y luego, si hay alguna duda, la intentaremos en el diálogo. ¿Me oyes? Sí, Antonio. Yo por la última parte a mí se me ha entrecortado. No sé si al resto. Pero Sí, si no es así, perdimos a Antonio unos segundos al final. Y también se perdió la comunicación. pues Antonio, si nos estás escuchando, si puedes repetir el último minuto de tu intervención, te lo agradeceríamos. Bueno, parece que momentáneamente lo hemos perdido, así que vamos, hasta que se incorpora o no. Veo que el PowerPoint podría seguir, pero lo dais por terminado, entonces voy a dejar de compartir. Si queréis volver No, Jesús, creo que tenemos unas diapositivas para el tema de los paneles de experiencias. Yo creo que Vale. solo si sigues, si quieres puedo retomar yo, ya que perdimos a Antonio justo en el último momento, pero bueno, siguiendo con lo que los presidentes de los 3 comités nos encomendaron, que es presentar también bajo el enfoque de un solo programa de la UICN algunas experiencias desde la perspectiva regional, de involucramiento, de iniciativas, de cómo la membresía y el secretariado pueden generar estas sinergias y avanzar en nuestra misión y visión de forma conjunta. Vamos a tener 3 paneles o 3 intervenciones, ¿verdad? De cada uno de las regiones aquí representadas. La idea es durar no más de 10 minutos por cada región, ¿verdad? Para poder dar también espacio a un intercambio también de diálogo con todos ustedes, intercambiar algunas preguntas o sugerencias que ustedes puedan tener. Entonces, si quieres avanzamos a la próxima, Jesús, donde pues Ormac tendrá el honor de presentar una primera iniciativa. Bueno, hay las formas en que el secretariado y las membresías se interactúan son muchas. Yo creo que por cada cabeza es un mundo, cada organización y cada miembro trae consigo un bagaje de experiencias, de presencia geográfica, de expertise técnico, de apalancamiento político, y es esa unión la que hace posible generar los cambios y generar digamos, esos cambios que queremos ver como unión. En Ormac voy a presentar una experiencia muy puntual. Yo voy a agradecer aquí a Ivonne, que es nuestra presidente del Comité de Miembros de Guatemala, y a Ramiro, nuestro vicepresidente, pero miembro de una organización indígena también en Guatemala, quienes me van a ayudar y acompañar en este pequeño panel de experiencias. Así que si están por ahí y ponen sus cámaras para que los veamos todos, les agradeceré mucho. Pero mientras empiezo con una breve reseña. Bueno, creo que una de las tantas formas que la membresía y el secretariado pueden interactuar es esta nueva acreditación que tiene el secretaría, la UICN como agencia acreditada al Fondo Verde para el Clima y también al GEF desde el 2016. Esto abre pues una ventana a estos fondos de financiamiento prometidos para financiar los compromisos de los países en el Acuerdo de París. Esta acreditación forzó a la UICN, por decirlo de alguna forma, a generar una serie de estándares y de políticas que permitieran esta acreditación. Esto ha venido con algunos costos de transacción en términos de controles, pero también son aquellas normas, aquellas políticas que garantizan el uso adecuado de estos recursos,
y todas esas salvaguardas ambientales, sociales y fiduciarias que estos fondos multilaterales verticales exigen. Entonces, les voy a presentar este porque es muy personal para mí. Fue el primer proyecto del Fondo Verde para el Clima de la UICN aprobado, ¿verdad? Antes no sabíamos cómo se comía el Fondo Verde y creo que Gabriel estaba justo quizás como vice chair en esa época, así que fueron tiempos convulsos, tiempos donde el Fondo Verde estaba también implementando nuevas políticas. Cuando el ministro de Guatemala se acerca a la UICN y dice, bueno, somos miembros de la UICN, esta acreditación, ¿cómo podemos acceder? Yo no me hubiera atrevido a dar ese salto y hacer toda esa ruta, ese viacrucis, que aquí más Ivonne y Ramiro pueden testificar, si no hubiera sido por tener una membresía capaz de articular las diferentes acciones que se necesitaban. El Fondo Verde es muy riguroso en cuanto al involucramiento de la sociedad civil, en cuanto al involucramiento de entidades nacionales en la implementación. Entonces fuimos a buscar y fuimos a dialogar con el comité de miembros en buscar esa mejor alianza para presentar una propuesta competitiva basada en eficiencia, basada en también esa complementariedad de capacidades, ¿verdad? Esto permitió hacer una alianza con varias instituciones, entre las cuales una es miembro de la cual Ivonne representa, y también muy interesante que le apostamos a diseñar un mecanismo de donaciones. Este mecanismo de donaciones va a permitir el bajar cerca de $8 millones en donaciones de pequeña escala y en donaciones de mediana escala. Son procesos competitivos basados en presencia geográfica, capacidades técnicas. Hasta el momento han sido beneficiados entre 7, creo que estamos por 9 miembros de la UICN, hay otros que no son miembros. Esto también ha permitido a las instituciones locales de base aprender haciendo, ¿no? Mejorar capacidades financieras, porque para llegar a recibir estos fondos tienen que cumplir ciertos estándares fiduciarios y ciertos controles, lo cual la UICN acompaña a estas organizaciones a través del FSG con estándares y políticas. Yo lo voy a dejar aquí porque quisiera darle la palabra en unos 3-4 minutos a Ivonne y después unos 3-4 minutos a Ramiro para que también desde su voz y desde su perspectiva nos puedan contar cómo ha sido esta experiencia y cualquier otra que también quieran contarnos. Adelante, Ivonne, y gracias, nos acompañas desde Nueva York, creo. Sí, muchas gracias, Úrsula. La verdad es que voy a estar un ratito con ustedes porque estoy atendiendo una coyuntura personal. Por ahí se gradúa mi nietecito por acá de high school, entonces estamos acompañándolos. Pero bueno, la verdad es que sí, no me quería perder la oportunidad de participar de este evento, de estos foros tan importantes. Y como decía Úrsula, pues primero que todo agradecer la oportunidad que se da a FSG cuando UICN se acerca a nosotros para invitarnos a participar de esta alianza, de este consorcio que ha resultado ser bastante enriquecedor. En primer lugar, FSG es una organización pequeña, pero que ha tenido bastante actividad y que tiene experiencia en el tema de mecanismos de donaciones. Creo que uno de los más grandes es que manejamos los fondos, los recursos del canje de deuda por naturaleza en Guatemala, que como muchos saben y como es en otros países, pues se ejecuta a través de esto, de un programa de donaciones y que coincide con los programas que estamos desarrollando a través de este proyecto Altiplano Resiliente. Así que esta es una gran oportunidad para nosotros porque por ser una organización pequeña, también en algún momento iniciamos la aventura esta de acreditarnos ante el Fondo Verde del Clima. Sin embargo, ha sido un poco más difícil y creemos que esta experiencia de formar parte de la alianza nos da la oportunidad de que se nos haga de alguna manera el tracking que permita comprobar que la fundación está en capacidad de desarrollar este tipo de programas y de alguna manera pues es un plus. Además, que nos permite
ampliar las actividades y el acercamiento a los actores en el territorio que hemos tenido a través de programas anteriores. Creo que aquí ponemos al servicio de UICN y de los usuarios, de los beneficiarios de estos programas, como les decía, esa capacidad y esa experiencia que hemos acumulado durante el tiempo, pero nos enriquecemos de un consorcio en el que aprendemos también de UICN, de sus procedimientos. Creo que mutuamente hemos ido aprendiendo muchísimo y además, como Úrsula lo mencionaba en su presentación, creo que también nos da la oportunidad de fortalecer las acciones que los miembros nacionales de UICN están desarrollando en el territorio. Ya lo decía Úrsula, hay varios miembros que en un primer ciclo de donaciones tenemos 2 programas, un programa de donaciones medianas que apoya a organizaciones del tamaño de algunos miembros, como tenemos a Fundaeco, a Sotzil, a Ticonel, probablemente se me olvidan algunos otros, pero también tenemos un programa de donaciones pequeñas que llega directamente a las organizaciones locales de base que están en el territorio. Así que pues nos da esas oportunidades, acercarnos muchísimo a la gente en el campo a través del programa de pequeñas donaciones, pero también fortalecer las acciones de miembros nacionales como las organizaciones que mencionaba. Agradecemos esta oportunidad, Úrsula, de que ustedes se hayan acercado a nosotros y nos hayan incorporado a este proyecto. Y pues bueno, ahí estamos echando para adelante junto a UICN con este proyecto Altiplano Resiliente. Gracias, Úrsula, por la oportunidad también de participar en este evento. Gracias a ti, Ivonne, por darnos un espacio en tu agenda personal. Es siempre la milla extra que UICN pide, ¿no? Gracias. Ramiro, ¿estás por ahí? Sí, por acá ando, Úrsula. Un gusto Adelante, saludarlos. Ramiro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a cada uno de ustedes. Realmente comentarles, digamos, desde la parte de Sotzil, pues hemos tenido una comunicación muy estrecha, digamos, con los diferentes órganos, le llamo yo, de UICN. Por ejemplo, tenemos un trabajo muy cercano a la oficina ORMAC, digamos, regional. De hecho, estamos cerrando en el mes de marzo un programa Euroclima que nosotros lo presentamos, pero que Euroclima quería el respaldo, digamos, de organizaciones internacionales, y pues no dudamos en pedirle en ese momento a Úrsula, digamos, el respaldo, el apoyo. Nos dieron una carta de apoyo y eso sirvió bastante, digamos, para que Euroclima nos brindara, digamos, la propuesta. Aquí ORMAC pues funcionó, digamos, como socio estratégico dentro del proyecto, conocen el proyecto y todo, y eso ha sido clave, digamos, también. Otra de las cosas que hemos venido trabajando, y recuerdo, es en estos momentos vamos a iniciar un diplomado sobre gestión indígena de ecosistemas, red y buen vivir. Y digamos, aquí pues tenemos el expertise de UICN, por ejemplo, en toda la parte, digamos, de medición de carbono, que es algo que nosotros no tenemos, pero que UICN ya nos lo dio en un diplomado anterior hace 3 años, antes de la pandemia, y vamos a desarrollar el otro ahorita que va a empezar en 2 meses. Y esto es clave, digamos, sumar los esfuerzos entre las organizaciones miembros y el secretariado, por ejemplo, digamos, ese traslado de capacidades ha sido fundamental. Los que egresaron del diplomado, digamos, con experiencia, es un diplomado latinoamericano, 17 países red, salieron, nos encontramos con que 5 hermanos indígenas hoy están en puestos públicos, ¿sí? Trabajando el tema de red. Y eso fue muy interesante, digamos, tener esos resultados de fortalecimiento de capacidades. Tenemos un trabajo muy estrecho con la oficina de Guatemala, con quien ya Ivonne nos decía, digamos, hemos estado colaborando ahí en varios temas, digamos, estratégicos. En nuestro caso, planteando todo el tema de la gestión, uso, manejo y conservación de recursos naturales por pueblos indígenas, una propuesta de ley depositada en el Congreso de Guatemala, que lo hemos venido trabajando en conjunto, y eso ha sido clave, digamos, con toda la parte técnica, política, financiera que hemos venido desarrollando con la oficina. Con la oficina Honduras, por ejemplo, acabamos de terminar un diálogo, el relator especial sobre derecho de pueblos indígenas,
va a presentar su informe sobre áreas protegidas y pueblos indígenas. Y nosotros le pedimos que se hiciera un proceso de consulta e invitamos a las organizaciones miembros de UICN, invitamos a otras organizaciones de la región y tuvimos un diálogo en Honduras hace 2 semanas. Digamos, fue un diálogo muy interesante porque el informe va a contener, ¿sí?, conclusiones que salieron del taller. Realmente esto es muy importante. Felicitar ahí a Úrsula también por el avance que hubo con Adalberto en la oficina. Logramos dar un paso, digamos, a poder incidir. Ese trabajo ha sido clave, digamos. Tenemos un diálogo con el secretario a nivel global, específicamente con la Unidad de Pueblos Indígenas, con quienes es la UICN, que todos lo aprobamos en el Congreso de Marsella, y ahorita estamos haciendo un plan de implementación, digamos, de las resoluciones de pueblos indígenas, y ese trabajo, digamos, ha sido, yo siempre les digo, cuando me preguntan cuál es el beneficio de ser parte de UICN, yo les digo 3 cosas. 1, tener toda esa capacidad técnica que tiene UICN y trasladarla a nosotros. La otra es ese acompañamiento político y respaldo que nos han brindado en este caso. Y tercero, hemos tenido recursos, digamos, directamente o en coordinación. Hemos gestionado proyectos, digamos, con ellos. Entonces, creo que ha sido muy importante esta comunicación. Gracias. Gracias, Ramiro. Y con esto cerramos el panel de ORMAC. Le doy la palabra, muchas gracias, Ivonne, Ramiro, a Gabriel para que nos presente la experiencia en Sur. Muchas gracias, Úrsula. Y sí, para presentarles rapidito una iniciativa que está en ejecución, de hecho está en su último año de ejecución. Este es el proyecto Amazonía 2.0, que como se señala aquí, es financiado por la Unión Europea y a través del cual la Oficina Regional para Sudamérica trabaja de manera coordinada con 6 miembros de la UICN, basados en 6 países de la cuenca amazónica. Este es un proyecto que, como imaginarán, ha tenido una complejidad en términos de su implementación, por el hecho de que en muchos casos se está trabajando en zonas remotas, por el hecho de que implica la coordinación desde la oficina regional como responsable digamos, de la coordinación regional y de los componentes transversales de nivel regional de este proyecto, con intervenciones, como decía, a cargo de 6 miembros en cada caso específico de los países que son parte de esta iniciativa. Estamos hablando de Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Con una particularidad, en el caso, por ejemplo, de Surinam, el ejecutor de las acciones en campo es un miembro de UICN de la categoría de organizaciones indígenas, por ejemplo. Y eso, como un poco se ha explicado también en el caso que ha mostrado ORMAC, tiene una implicación particular en términos del costo de transacción respecto de las capacidades de implementación. O sea, ha habido que trabajar en un acompañamiento muy cercano, por ejemplo, para poder asegurar como se dice en inglés, un delivery de resultados adecuados, ¿no? Este es un proyecto que apuesta por el tema del fortalecimiento de las capacidades de gestión a nivel local por parte de organizaciones indígenas, ¿no? Y pueblos, comunidades indígenas o comunidades locales, en términos de mejorar su capacidad de incidencia, de participación en los procesos de planificación, en los procesos de toma de decisiones respecto de la utilización del espacio y los recursos naturales en estos ámbitos específicos que están dentro de la cuenca amazónica, ¿no? Como verán también, es un proyecto en el cual se ha combinado, por un lado, la ejecución a través de socios, y en el caso de Brasil, se ha hecho a través de la oficina de la UICN
para Brasil, que tiene su ubicación en Brasilia, donde por el hecho de la práctica habitual del gobierno brasileño de hacer muy complicado el acceder a la condición de organismo internacional, nosotros, el secretariado y UICN tiene o ha tenido que utilizar una figura de creación de una asociación brasileña, ¿no? Una organización no gubernamental brasileña de la cual UICN Sur preside el directorio y que tiene participación de miembros de UICN en Brasil como corresponsables, ¿no? Que son también parte del directorio de esta organización. Y esto revela, digamos, en alguna medida también la flexibilidad o la capacidad fungible, digamos, ¿no? Flexible que tiene la estructura de gobernanza de la Unión para responder a diferentes retos y a diferentes situaciones particulares que ocurren en determinados territorios en los cuales opera. Como señalaba, este proyecto está en su etapa de finalización. Hemos obtenido para este año una ampliación por parte de la Unión Europea, una ampliación sin costo adicional para poder culminar con la implementación de las actividades que estaban previstas en este proyecto, que va a ir hasta marzo del próximo año, ya con todo el proceso de cierre financiero y técnico de las actividades que tiene previstas. En este momento es un proyecto que desde la Unión Europea a nivel regional es presentado como un proyecto exitoso, como un proyecto con una serie de lecciones aprendidas muy importantes y en términos del impacto propio, pero también de la capacidad de réplica y de la capacidad de escalamiento que la Unión Europea siente que esta iniciativa tiene, ¿no? Donde ha habido una apuesta fuerte, por ejemplo, por el tema de la capacitación en temas tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, uno de las actividades o uno de los productos más interesantes de este proyecto es la construcción de una plataforma regional de seguimiento con imágenes remotas, ¿no? de sensoramiento remoto y la mejora de la capacidad de las poblaciones locales para gestionar esta tecnología, para poder utilizarla en beneficio de estos procesos de incidencia, estos procesos de construcción de gobernanza que ayudan a su capacidad de gestión territorial, ¿no? Y al cumplimiento de metas de conservación, de metas de construcción de desarrollo sostenible en los países que están incluidos en esta iniciativa. ¿Es o ha sido un proceso sencillo? No, porque como podrán imaginar, poner de acuerdo a 7 cuerpos, ¿no? Los 6 ejecutores en campo más el equipo de coordinación de ámbito regional es un reto. E implica pues una dedicación importante en términos del equipo de trabajo, de la capacidad de gestión, de hacerlo además desde nuestra oficina en Quito como sede administrativa, digamos, de este proyecto, con estas sedes descentralizadas a través de transferencias a nuestros socios, ¿no? a nuestras instituciones miembros en cada uno de los países. ¿En qué está este proyecto en este momento? Básicamente en el tema de la sistematización de las experiencias concretas que se han llevado adelante en cada una de las zonas de intervención y viendo la posibilidad de escalamiento, o sea, a partir de esta sistematización, la construcción de políticas, de enfoques de escala más regional. Estamos en proceso de discusión de un acuerdo
con la organización sombrilla, la COICA, la organización sombrilla de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, para ver qué lecciones aprendidas de aquí pueden servir para construir una agenda de trabajo conjunta y eventualmente proyectos de intervención conjuntos que se pudieran impulsar desde la UICN con la COICA como uno de sus miembros y uno de sus miembros más activos, además, desde la categoría de organizaciones indígenas. Estamos también en un proceso de discusión a partir de las experiencias concretas y de las lecciones aprendidas con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que es este organismo intergubernamental que nuclea a los 8 países que comparten el ámbito de la cuenca amazónica, para ver, bueno, cómo lo que se ha llevado a cabo aquí en una escala, digamos, local, puede servir para construir intervenciones o miradas de ámbito más regional, que tengan un correlato además en políticas de ámbito nacional, trabajando con los estados, trabajando con la sociedad civil, con las organizaciones indígenas de cada uno de estos países. Muchísimas gracias por el espacio y atento a cualquier duda, aclaración, pregunta que pueda haber sobre este tema. Gracias. Gracias, Gabriel. Jesús, con tu permiso. Siento el problema de desconexión que ha habido antes, pero tenemos problemas de conectividad en donde estoy ahora mismo. Por tanto, no voy a encender el vídeo, si me lo permitís, quizás al final de la presentación, pero yo por mi parte lo que voy a presentar es una de las iniciativas que a mí en particular me gusta mucho, de las que estamos realizando dentro del programa mediterráneo y norteafricano, ¿no? Porque yo creo que representa bien el espíritu de UICN, donde colaboramos el secretariado con los miembros tanto gubernamentales como no gubernamentales, y lo que más importante, con los futuros miembros, por los que no son miembros todavía, pero que serán en el futuro, ¿no? Yo creo que es una buena vía de trabajo. Es un programa que le llamamos un programa de pequeñas iniciativas para la sociedad civil del norte de África. Ese es el acrónimo que tenemos, el PPI-OSCAN, que es un programa que está destinado a apoyar las jóvenes organizaciones de la sociedad civil emergentes en los 4 países del norte de África. Cuando digo organizaciones de la sociedad civil, son tanto cooperativas agrarias lideradas por mujeres como organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro del desarrollo urbano y el medio ambiente, o de asociaciones agrarias que quieren implantar medidas de desarrollo sostenible en el ámbito. Eso sí. ¿no? Marta, perdón, Marta, ¿podrías apagar tu micrófono? El objetivo que tenemos en este proyecto. Y a través, ¿cómo se formaliza? A través de pequeñas ayudas, a través de ayudas a esas asociaciones directamente para que desarrollen su actividad, pero que desarrollen su actividad de 2 maneras. Una, ellos van a recibir... ¿Se me oye bien? ¿Alguien me puede hacer una señal si se oye bien? Perfecto. Sí, Antonio, se te oye bien. Perfecto. ¿Sí? Ellos van a recibir el apoyo de la UICN. Cuando digo de la UICN, digo de la Secretaría y de las comisiones también, y de los miembros que ya existen en ese país de UICN, para recibir una formación, una capacitación específica de cómo desarrollar, cómo crear, cómo gestionar de manera efectiva una organización de la sociedad civil, una ONG o cualquier otro tipo de organización de la sociedad civil. Y por otro lado, esa formación, digamos, teórica que van a recibir, la van a implementar a través de pequeños proyectos que ellos van a diseñar y van a ejecutar en su territorio. Por tanto, podríamos decir, learning by doing, aprendiendo, haciendo las cosas, y esa es la doble virtualidad que tiene este proyecto. Formar organizativamente a esas organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, siempre de menos de 5 años, y por otra parte ayudarles a implantar todos esos conocimientos en el desarrollo del proyecto, de manera que hay una retroalimentación entre una línea de formación y la otra línea de formación. ¿Y por qué digo que es para nosotros quizás uno de los más modélicos?
Primero porque hay una cooperación entre los miembros gubernamentales del norte, en este caso Francia, que es la que apoya financieramente este proyecto, con los miembros gubernamentales del sur, los ministerios de medio ambiente de esos cuatro países, a través de UICN. UICN es el vehículo que diseña todo, que ayuda a diseñar todo el aparato. Y en la primera fase, ¿para qué vamos a apoyar a estas organizaciones, ¿no? ¿En qué sectores son más importantes? Y por otra parte, eso es una de las líneas de trabajo. Pero por otra parte, claro, eso sesgaría mucho si solamente nos quedamos en esa cooperación miembro gubernamental, sesgaría mucho el objetivo del proyecto. Por lo tanto, ese objetivo específico, David, ¿puedes apagar tu micrófono? ¿Podrías silenciar los micrófonos? Esos países también para confrontar las líneas que están proponiendo los miembros gubernamentales son las más adecuadas o se pueden matizar. Esa es la segunda. Y también, por supuesto, trabajar con esas organizaciones civiles que son las que, luego con las jóvenes, que son las que van a presentar. Perdón, Antonio, perdón, no te escuchamos, estamos perdiendo mucho lo que estás diciendo. ¿Podrían todos apagar sus micrófonos, por favor? Hay micrófonos abiertos y están distorsionando. Y yo creo que, Raquel, si tú tienes la administración, puedes silenciar a los colegas. Alguien puede hacer eso. La tengo yo, pero no me deja, lo estoy intentando. Vale. Ahora sí se me escucha correctamente. Se te escucha, pero también escuchamos audios que queremos apagar. Te pediríamos, Antonio, irte para atrás unos minutos, porque hubo mucho tiempo que perdimos la comunicación porque se escuchaban otras voces. De acuerdo, pues retomo un poco para atrás. De acuerdo, retomo un minuto y medio hacia atrás cuando estaba identificando los principales criterios, los criterios por los cuales creemos que es un proyecto integrador y modélico dentro del desarrollo desarrollado por la UICN. Primero porque hay hay un contacto y hay un trabajo que se hace entre miembros gubernamentales, en este caso donantes, como es Francia, y los miembros gubernamentales receptores, digamos, políticamente, porque ellos no reciben el dinero, pero de la concepción del proyecto, donde UICN es el puente que los pone en común para ir diseñando las grandes líneas que debería cumplir este proyecto, ¿no? Pero, como decía anteriormente, no se me había escuchado, no nos podemos quedar solamente en esa parte porque sesgaríamos el objetivo del proyecto. Estaría sesgado hacia una visión solamente de los miembros no gubernamentales. Por tanto, también consultamos con nuestros 42 miembros no gubernamentales que están implantados en este territorio para contrastar la opinión de los miembros gubernamentales y luego discutirla entre ellos para ir mejorando la elaboración de ese proyecto, los criterios con los que vamos a implementarlo y los resultados que queremos obtener. Y finalmente es cuando se añade a los pequeños grupos de la sociedad civil también para ir escuchando su punto de vista, las necesidades locales desde el territorio y desde abajo hasta arriba generar ese programa de apoyo a las pequeñas organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, están implicados los miembros gubernamentales, los miembros no gubernamentales y, como os decía antes, los futuros miembros de la UICN. ¿Se escucha ahora? Agroecológico. David, ¿nos escuchas que tienes tu micrófono abierto? Por favor, cerrad los micrófonos. Bien, y ya para terminar, como os decía, y el valor grande y añadido es que también estamos hablando con esas organizaciones de la sociedad civil que van a ser futuros miembros de la UICN, futuros miembros no gubernamentales. Y de hecho, unas de las 60, casi 70 organizaciones que están participando en las dos fases, la primera y la segunda fase de este proyecto, cerca de una decena ya son o han presentado su candidatura para ser miembros de la UICN. El éxito de este proyecto está garantizado y ahora mismo estamos trabajando en una tercera fase, 2022-2025. Con eso simplemente quería ilustrar un poco un trabajo, un proyecto que estamos realizando donde la membresía es la protagonista de la implementación, del diseño, la implementación y la implementación del proyecto. Gracias. Te devuelvo la palabra, Jesús. Over to you.
Muy bien, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, muy interesantes y clarificadoras. Y aquí están los contactos que nos ofrecéis. Dejo unos instantes la imagen en pantalla. En breve dejo de compartir y animo a la participación, levantad la mano y se os da paso. Os pido que si queréis exponer algo, seáis breves, y si esa exposición va con preguntas, pues que se trate de hacer una pregunta específica que nos puedan contestar en un tiempo también relativamente corto, animando y posibilitando que puedan participar todos los que tengan ese interés. Así que está abierto el turno de preguntas e intervenciones. La verdad que ha sido interesante, pero pienso que seguro que hay dudas, ¿no? Aquí tenemos a Ernesto el primero. Pues adelante, Ernesto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por sus presentaciones y por estas historias de éxito que nos comparten. A mí me gustaría preguntarles, ¿cuáles son esos factores que permiten construir estas historias de éxito? ¿Cómo el secretariado se vincula de una mejor manera con los miembros para poder capitalizar estas oportunidades que están identificando ustedes y que las pueden traer a las regiones, a los países donde hay miembros y donde hay obviamente estas necesidades de conservación, de fortalecimiento de gobernanza, colaboración, etcétera? Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, bueno, puede ser Úrsula quien conteste. Ok, gracias Ernesto. No sé, Jesús, cuál es la dinámica. No sé si Ramón es añadido a esto, contestamos una y pasamos o recogemos un grupo de preguntas. Tú nos dices. Sí, vamos a ir cerrando preguntas mejor para no generar un cúmulo. Ok, y después bueno. damos paso a Ramón. Muy brevemente, Ernesto, bueno, en mi opinión, esos factores a la hora de, digamos, de identificar iniciativas, para mí lo primero fue involucramiento desde la idea conceptual con los diferentes partes interesadas, fue muy importante y un gran reto, y yo creo que una gran ventaja de la UICN es ese poder dialogar de forma más horizontal con las autoridades y los ministros. Este proyecto llegó, creo que vamos por el 4º ministro, y saben que cada cambio de gobierno implica un nuevo lobby, una nueva, para que compren la idea, por así decirlo, y lo llevaran finalmente al board, ¿no? Del Fondo Verde para el Clima. Pero también hay otras, esto fue un caso muy ejemplar de Guatemala y Fondo Verde que me pareció importante, ¿verdad? Por esta nueva categoría, y para mí deberíamos ser más agresivos, ser más innovadores en cómo usamos la unión para canalizar más fondos. Ya estamos trabajando en otro proyecto para el arrecife mesoamericano con Marfond, que se acaba de unir a la membresía de la UICN, que va a incluir cuatro países. Panamá nos ha abordado para ver un tema de humedales con el GCF. Y bueno, yo sé que Gabriel también anda trabajando en varios fondos verdes para el clima. No es un fondo fácil, pero tenemos esa única cualidad como unión de poder articular diferentes voluntades y diferentes expertise en los diferentes niveles. Quiero destacar también esa forma, también no es siempre que la UICN canaliza fondos, a veces es incluso al revés, o somos match, ¿no? En México yo quiero destacar, no sé si hay colegas del Fondo Mexicano, cómo gracias a la experiencia del Fondo Mexicano el KfW está uniendo una donación a través de UICN, pero también un fondo revolvente para las nuevas áreas protegidas en México. Estamos muy emocionados por esa nueva alianza también, donde no hubiera sido posible si no tuviéramos un fondo mexicano también que apalancara otro tipo de fondos. Eso es como un ejemplo, pero me callo ya porque si no puedo hablar, no sé, mucho tiempo. Jesús, adelante. Muchas gracias. Le damos la palabra a Ramón. Muchas gracias. Yo concretamente, inspirado por las intervenciones de ustedes,
quisiera concretamente solicitarle a Antonio y a Úrsula en particular, nada personal, Gabriel, lo que pasa es que estamos en México y tenemos más que ver con Úrsula que con otra cosa, concretamente solicitar que podamos hacer una réplica de lo que hicieron en el Mediterráneo, esta idea que hicieron ustedes del PPI OSCAN. Lo tenemos que hacer aquí en la región, lo tenemos que hacer aquí en México, lo tenemos que hacer aquí en el norte de Mesoamérica, no necesariamente solo en el norte de Mesoamérica, pero digamos, lo tenemos que hacer. Me encantaría que empecemos ya a mover las rueditas para que hagamos eso mismo. Ayer en una reunión de junta directiva del Comité Mexicano hablamos precisamente de cómo cerrar la pinza para conseguir el auxilio del secretariado para fortalecer a la Universidad Mexicana y trabajando con la Universidad Mexicana, conseguir recursos precisamente para esto que acaban de ustedes de impulsar allá, que es construir más organizaciones jóvenes que se dediquen a esto. Tenemos que multiplicar el sector ambiental de manera exponencial y esa es una ruta que me parece muy inteligente, muy ingeniosa y quiero concretamente entonces solicitar ese auxilio para que lo vayamos haciendo. Copiado, Ramón. Vamos a platicar con Antonio para tener esas lecciones aprendidas y nos reunimos en breve contigo y con el comité. Muchas gracias. Si Antonio no vas a aportar nada, le voy a dar la palabra a Carmela Landeo. Carmela, cuando quiera. Buenos días con todos, espero que estén bien, con ánimos, aunque aquí en Lima está haciendo más frío que nunca. Bueno, en realidad, más que una pregunta o algo, es un comentario que surge a partir de algo que mencionó Gabriel en su presentación, y es respecto a nuestra naturaleza de ornitorrinco, ¿no? Somos mamíferos con pico de pato, con patas de pato, que nada, etc. Me parece una analogía interesante que además nos permite ver con claridad que no estamos aprovechando esta naturaleza, ¿no? O sea, esta capacidad que deberíamos tener para aprovechar estos espacios de gestión que son desde la escala más pequeña, a nivel de sitios, comunidades indígenas, gobiernos locales ahora, organizaciones de la sociedad civil de distintas escalas, ¿no? de implementación en temas locales, así como en las esferas políticas de decisiones, digamos, más macro, ¿no? Y a veces siento que nos consume la burocracia de proyectos grandes, tipo el Fondo Verde para el Clima, donde necesitas resolver un tema con prontitud y estás esperando 1 año, 2 años, y en el proceso a veces pierdes la energía y no logras tener los impactos que necesitarías lograr para resolver problemas concretos a nivel de sitio. Creo que tenemos en esto que volver a mirarnos y decir cuáles son las escalas o las organizaciones o los miembros de la UCN que deberíamos fortalecer para aprovechar los recursos en el tiempo más corto y con el mayor impacto en términos concretos. ¿Cuántas hectáreas más de bosque estamos haciendo que sean funcionales? ¿Cuántos metros cúbicos de agua estamos permitiendo que ingresen a las cuencas? ¿Cuántas toneladas de carbono equivalente estamos evitando que se emitan y estamos permitiendo que se capturen? Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que, en lo que tendríamos que invertirle el tiempo. Gracias. Gabriel tiene la mano levantada, así que tienes la palabra. Sí, o sea, quería reaccionar un poquito al muy interesante comentario de Carmela. O sea, para nosotros que trabajamos desde el secretariado existe una tensión como la que ha señalado Carmela, ¿no? De ver cómo podemos movernos en las diferentes escalas
de intervención y cómo potenciar desde la estructura en la cual nosotros estamos ubicados, esta capacidad de generar, digamos, o de construir condiciones habilitantes para escalar intervenciones, digamos, que ocurren por parte de los miembros de UICN, para no generar, además, una competencia indeseable desde el secretariado con la membresía, sino más bien, bueno, el kit de la cuestión o el tema que siempre está en discusión es cómo agrego valor, o sea, cómo agrego valor a aquel trabajo que los miembros de la unión o digamos los especialistas de las comisiones están en capacidad de generar a partir de su conocimiento, a partir de su cercanía con el ámbito concreto donde ocurre la intervención de conservación. Entonces, desde el secretariado nosotros siempre estamos en la búsqueda de ver, bueno, ¿cómo hacemos para acceder, como señalaba Úrsula, o aprovechar esta condición de entidad acreditada del GEF o del Fondo Verde del Clima para poder, digamos, replicar experiencias, replicar lecciones aprendidas de intervenciones que tal vez ocurren en una escala mucho más local, en una escala mucho más reducida, ¿no? O sea, cómo se replican en diferentes ámbitos regionales, cómo se escalan a otros territorios, a otros ecosistemas, a otros sectores en los cuales hay un potencial. Pero sí, esa tensión sobre moverse en diferentes escalas y cómo hacerlo de manera funcional, ¿no? Es un tema de preocupación permanente y de trabajo día a día, sin duda. Muchas gracias, Gabriel, por tu intervención. Y nada, animamos a participar. Mientras tanto, pues participo yo. Y hago una pregunta así, a ver, poco... yo creo que es muy usual, ¿no? que se escuche, debería estar escuchándose ahora, ¿no? Lo que los miembros piden del secretariado, ¿no? Esto, aquello, no sé qué. Y yo tengo una curiosidad. Y desde el secretariado no hay una expectativa, alguna necesidad hacia los miembros, valoraciones que en vuestra experiencia tengáis que digáis son cosas que se pueden mejorar si el miembro hiciera, considerara, no lo sé, si alguna vez lo habéis hablado, lo habéis planteado, pero que es algo que también es interesante, ¿no? El de gente que estáis conocéis bien el tuétano de la UICN y veis esas cosas que a lo mejor los miembros no hacen o dejan de hacer o demandan cuando tienen de hacerlo ellos, no sé. Ahí lo dejo y queréis responder a alguno. Os he pillado. Ah, no, Antonio. Antonio, adelante, no todos al mismo tiempo. Sí, Yo ya respondí una, adelante, Antonio. Me perdoné porque la conexión esta tarde está fatal. Parece que está la red absolutamente colapsada y tenemos problemas de tráfico de datos. No, muy interesante, Jesús, tu pregunta, y es una pregunta que dentro del secretariado y dentro de lo que son las reuniones de directores regionales nos hemos planteado muchas veces, ¿no? Cómo mejorar, cómo reforzar esa colaboración entre el secretariado y la membresía, que tiene que ser una relación biunívoca en los dos sentidos, porque uno necesita al otro y el otro necesita al otro para seguir viviendo. Me temo que volvemos a perder a Antonio. Una reunión otra vez. con todos los miembros subnacionales. ¿No se oye? Te hemos perdido no 30 segundos. 30 segundos. Tienes que rebobinar 30 segundos. Sí, quizás apagar la cámara para esto. Vale, me quedo en lo que comentaba anteriormente, que esta relación entre secretaría y membresía es una relación necesaria, biunívoca, que va en los dos sentidos. Si no, la organización no funciona. La organización no funciona. Es verdad que el secretariado ha tenido a lo largo de los años la tentación y la realidad de ser el ejecutor, el implementador principal del programa, pero ese programa no es del secretariado, ese programa es de toda la UICN y lo que tenemos que hacer es combinar las capacidades y los servicios que pueden proveer un componente y el otro para mejorar la implementación.
Ahí sí que hay una labor importante a desarrollar, una labor importante ampliando a partir de este momento y en los años que vienen, y que al final redunda en como tal. Yo creo que ese es uno de los campos a mejorar. Segundo, yo creo que también es importante el reflexionar sobre los servicios que se pueden aportar de una parte y de otra. Ese catálogo de capacidades para mejorar la acción, yo creo que es otro de los elementos sobre los que hay que reflexionar en el futuro, ¿no? Y no solamente, pues bueno, encontrarnos, es decir, que es muy importante el preparar esas resoluciones, esas recomendaciones en los congresos mundiales que tenemos cada 4 años, pero yo creo que es lo que deben servir fundamentalmente es para reforzar esa sinergia que hay entre los componentes de UICN y en especial de la membresía y del secretariado, y en concreto con las oficinas regionales. Y ahí sí lo digo. Bueno, hemos perdido a Antonio, así que para gestionar bien el tiempo... En mi caso, le doy en la la palabra. región mediterránea y norteafricana, hay una constante relación entre la membresía y la oficina regional. Y es la membresía se encuentran. Y yo creo que eso es un tema importante a seguir alimentando. Unas reflexiones sobre lo que tú has preguntado, Jesús. Podríamos discutir mucho más, pero me quedo aquí por el momento. Muchas gracias, Antonio. Bueno, como se va animando el debate, le doy la palabra a Raquel, siguiendo el estricto orden de solicitud. Adelante. Gracias, Jesús. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias por sus presentaciones. Creo que nos ha pues inspirado y nos ha abierto un poco el camino para ver cómo se puede colaborar con el secretariado. Y quisiera preguntarles si dentro de las facultades del secretariado a la hora de diseñar y armar los proyectos también es posible pedir su apoyo para convocar a personas expertas o a las propias comisiones de la UICN, pues justamente para echar mano de esos expertices ya muy especializados que a veces se necesitan en los proyectos. Eso sería por una parte. Y otra pregunta que tengo y que pues no tiene tanto que ver con los proyectos, sino con la participación de la UICN dentro de espacios de negociación internacionales, como puede ser ahorita el tema de las negociaciones del marco posterior al 2020 de biodiversidad. ¿Cómo funciona en la UICN esa construcción de posición como UICN? Porque se ocupa un lugar como UICN, ¿no? El peso que tiene la organización en las negociaciones internacionales es muy grande y pues sí se nos comparte justo recientemente la posición que tiene. Entonces, a mí me gustaría justo saber cómo se construye, si se hace una consulta, si hay un grupo especial trabajando de UICN en estos temas y si depende del secretariado o quién integra, ¿no? ¿Quién determina esas posturas? Gracias. Quizás la puedo tomar yo, Jesús, y nos vamos turnando y la próxima la agarra Gabriel y así para tener un orden. Pero bueno, en corto, Raquel, muchas gracias. Sí, claro que sí, en el diseño de proyectos, esa es la idea de ir identificando ese expertise necesario. Para eso tenemos también una base de datos de los expertos de comisiones a los cuales podemos y muchas veces recurrimos a nivel regional como a nivel nacional, precisamente para identificar aquellas especialidades que no necesariamente unimos, ¿verdad?, entre miembros y secretariado. Sobre tu segunda pregunta, en el organigrama que presentó Antonio hay una cajita que se llama Policy Unit, creo, y le responde directamente al director general. Sonia Peña es la directora de política y es la artífice, digamos, la que reúne todos los comentarios del secretariado y de los miembros
para poder llegar a posturas, para ciertas posiciones, ¿verdad?, que se presentan en los diferentes foros, así que ella es la que le toca ese arduo trabajo en consenso y en eso mucho lo tiene el director bajo su brazo derecho, por decirte algo, pero sí hay un proceso de consulta. Yo lo dejaría ahí en pro del tiempo, pero no sé si mis colegas quieren agregar. Sí, si me permiten, Adelante, sí. me gustaría complementar un poquito de tu respuesta, Úrsula. Y de hecho hacer referencia a algo que ha mencionado Antonio anteriormente, donde describía el rol del director general, que efectivamente está sujeto a la autoridad del Consejo. Pero Antonio mencionaba el Consejo como la autoridad máxima. Realmente la autoridad máxima son los miembros. Los miembros en el Congreso Mundial de la Naturaleza son quienes definen las políticas generales de UICN, además de aprobar el programa, elegir el consejo, etc. Entonces yo creo que esto es algo importante de tomar en cuenta, y también la importancia del proceso de las mociones, que son la base para generar las políticas generales de UICN. Si bien, y como mencionó Úrsula, hay un proceso de consulta para definir las posiciones específicas de UICN ante los diferentes foros, estas tienen que responder a las políticas que han sido definidas por los miembros en el Congreso Mundial de la Naturaleza. Gracias. Gracias, Enrique. Si nadie quiere intervenir del secretariado, que creo que está la pregunta ya contestada, voy a dar paso a Viviana Sucre. Muchas gracias, Jesús. Saludos a todos. Yo soy Viviana Sucre, soy también consejera por Meso y Suramérica. Yo quería volver un momento al punto de cómo trabajar realmente como unión. Y sin duda que el secretariado tiene ese rol de estar siempre allí para todos los componentes y de ser como esa bisagra y ese articulador de todos los componentes, pero la unión la hacemos entre todos, y el trabajar unidos solo podemos hacerlo entre todos. Entonces, un poco mi llamado es que esa unión, lo que llaman la carta de un solo programa, creo que todos tenemos que ponernos eso como prioridad, ¿no? Si no la conocen, voy a buscar el enlace y lo voy a pegar en el chat, pero creo que ese espíritu que se capta en la carta de un solo programa, todos tenemos que asumirlo y vivirlo, ¿no? Y como miembros de comisiones, todos tenemos un rol que jugar, no esperar solo desde el secretariado, sino cuando no sepamos algo, consultarlo. El secretariado está allí para atender muchas cosas, los consejeros también estamos allí para atender muchas cosas. Cuando queremos contar con el apoyo de expertos, entremos al portal de la Unión y busquemos quiénes son los miembros de nuestras comisiones en nuestros países y tendamos puentes con ellos. Cuando queremos proponer un proyecto para nuestro país, hablemos con los otros miembros institucionales y de comisiones de nuestro país, de nuestra región. Es decir, todos tenemos ese rol de tender puentes y de trabajar como unión. Solo quería mencionar eso. Gracias a todos, un gusto verlos y gracias por organizar estos espacios. Muchas gracias, Viviana. Pues voy a dar paso a Manu Monge Ganuzas. Hola, buenas a todos y a todas. Gracias por las intervenciones. Bueno, en representación de un miembro internacional, ProGeo, y de dos miembros nacionales, la Sociedad Geológica de España y la Sociedad para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, mi pregunta es en relación a esto, a la geoconservación, ¿no? Ya desde el año 2008 llevamos trabajando en el seno de UICN para poner encima de la mesa la necesidad de hacer una conservación de la naturaleza integral. Esto quiere decir que pongamos el foco en la biodiversidad, pero que también pongamos el foco en el patrimonio geológico. En este sentido, ya en 2012 conseguimos, mediante moción que se convirtió en resolución al programa, que utilizara UICN algo muy simple, que utilizara el término naturaleza en vez de solamente biodiversidad, entendiendo que la naturaleza es un conjunto de elementos abióticos y bióticos y que para conseguir un estado de conservación favorable
pues necesitamos de los dos, ¿no? Recientemente en Marsella acabamos de aprobar la resolución 74 en la membresía, los 1400, donde hablamos de patrimonio geológico en áreas protegidas. Pero realmente yo lo que quería era expresaros pues, un cierto sentimiento de frustración, porque a pesar de que intentamos estar en la totalidad de los foros en los que podemos estar, pues vemos que hay un enorme desconocimiento en la membresía en relación a lo que es la geoconservación, el patrimonio geológico, la necesidad de inventariar, la necesidad de divulgar, la necesidad de educar, incluso de utilizar el patrimonio geológico como motor de desarrollo económico en comunidades locales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que finalmente el programa global y los programas regionales tengan en consideración esta parte tan importante de la naturaleza, esta parte tan importante del patrimonio natural? ¿Qué podemos hacer para que aparezca en los programas? Estamos trabajando dentro de la Asamblea General mediante mociones, estamos hablando con los coordinadores regionales, pero de muy buenas palabras, hablamos con todas y con todos, pero finalmente en las políticas, en los documentos estratégicos, no aparece este elemento tan importante como una prioridad. Me gustaría saber qué posición, qué postura tienen los ponentes y que nos dieran algunas vías para poder trabajar en esta línea. Gracias. ¿Quién coge el testigo? Si quieres, Jesús, respondo yo brevemente. Venga, Antonio. Para quitar el hielo a la conversación, no. El tema lo hemos hablado muchas veces, Manu, el tema de la biogeodiversidad o la diversidad geológica también, hay que introducirla en el programa. Yo creo que se ha intentado, o por lo menos desde los programas regionales y también desde el programa global, ese es el primer camino. En el momento en el que se está redactando y se está elaborando el programa global, yo creo que ahí en la consulta que se hace a los miembros, que son los miembros, como bien decía Enrique, y le agradezco la puntualización que ha hecho, que son los miembros al final los que aprueban el programa, y el programa es de los miembros, y la Secretaría ayuda a ejecutar ese programa. Yo creo que esa es una de las líneas cuando se está elaborando, el introducir en el periodo de consulta aquellos elementos que se consideren necesarios, que la membresía considere fundamental y que se va a aprobar luego en la Asamblea General. El secretariado ayuda a montar, a organizar, a redactar ese programa global, pero teniendo en cuenta siempre y de manera prioritaria, creo que debe ser la posición de los miembros, que al final se ratifica, se consensúa y se aprueba en la Asamblea General. Eso es una vía. También tenemos la otra vía, que es la de las resoluciones o las recomendaciones, que es una de las herramientas que también de la que disponen los miembros para que sus prioridades o sus intencionalidades políticas queden reflejadas en la maquinaria de la UICN y que luego el secretariado, junto con los miembros, desarrollarán, ¿no? Y en relación al programa también hay una oportunidad muy importante, Manu, que son los foros regionales, los foros donde los miembros regionales se reúnen, discuten el programa global y plantean también las bases del programa regional. Yo creo que ese también es otro de los grandes elementos o importantes, las herramientas de la cual dispone la membresía para introducir esos elementos a los cuales tú hacías referencia y que ya en este programa, aunque tímidamente, aparecen de manera conspicua ya. Le dejo la palabra a mis compañeros y compañeras. Gracias, Antonio. No sé, Gabriel, si es una respuesta lo que tienes a este asunto o no. Si no paso. Venga, te dejo. Y Froilán, ahora voy contigo. Un comentario sobre respecto a esto que comentó Manu de los elementos abióticos, ¿no? O sea, cómo ampliar el foco y la mirada hacia aquello que no está vivo, pero que es parte de la naturaleza también, ¿no? Y que tiene una función muy, muy relevante en términos de asegurar, digamos, en última instancia, sostenibilidad y conservación. Yo estoy
totalmente de acuerdo con esa mirada, de hecho, desde la oficina sur, en nuestra interacción con el equipo que ve los temas de patrimonio en la sede en GLAD, estamos en una conversación sobre, bueno, cómo poder apoyar, por ejemplo, esfuerzos como los que está llevando adelante UNESCO de los geoparques, ¿no? O sea, en términos de, a ver, en qué medida ampliamos este foco para poder empezar a tener una mirada también que incluya, como señalaba, estos elementos abióticos, pero que también pueda en esa mirada incorporar una visión o un enfoque de conservación con gente, ¿no? De conservación con consideraciones respecto de potencialidades productivas eventualmente, o potencialidades vinculadas a atractivos turísticos y este tipo de cosas que a veces pues como que generan un poco de ruido, ¿no? Si uno mantiene la mirada más tradicional, más centrada en diversidad biológica, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de poder empezar a entrar a mirar estos temas también, que creo que además están muy en la línea de esta discusión actual en el marco de la Convención de Diversidad Biológica sobre el 30x30, ¿no? O sea, ¿de dónde va a salir ese adicional que requerimos los países para llegar al 30x30? Y yo creo que en muchos de los casos va a salir de estos tipos de conservación innovadora o de conservación de foco más amplio que simplemente la mirada centrada en áreas protegidas tradicionales, ¿no? Yo creo que en muchos de nuestros países la posibilidad de crear grandes áreas protegidas ya topó con su límite o con su valla de viabilidad política, ¿no? O socioeconómica, y que más bien ese adicional de conservación va a venir de intervenciones vinculadas pues a lo que se llama OMEX, ¿no? En la jerga de conservación, incluyendo estas miradas, por ejemplo, sobre los espacios geológicos, sobre el tema, los territorios indígenas, los espacios de gestión de agrobiodiversidad, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Os invito a seguir algunos comentarios que se están haciendo por el chat y le doy la palabra a Froilán, cuando quieras. Froilán, ¿ha sido un accidente subir la mano? No, pues sí. Bueno, pues de momento no responde. Estamos ya en las 7 menos 20. No sé si queda alguna pregunta en la recámara. Es el momento. Y si no, me continúo. Estaba yo, te había levantado la mano. Paco, pues la he levantado, pero visual. Porque se ha ido. Se ha ido tu mano. Venga, Paco. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos desde Murcia. He visto por ahí que me han dicho que hace mucho frío, pues aquí no estamos asando de calor. Estamos a 38 grados nada más. Bueno, no simplemente comentar, quería preguntar, mejor dicho, ¿cuáles son las herramientas un poco para incrementar las resoluciones? Lo digo en el sentido porque yo soy uno de los artífices de la resolución 88 para la conservación del patrimonio natural en entorno minero. Y la verdad es que me siento como solo, o nos sentimos un poco como solos y que, vale, pues nosotros tenemos que hacer lo que se nos ocurra. De hecho, la semana que viene vamos a hacer una jornada para dar a conocer la resolución, pero estoy perdido y no me gustaría después de que hemos conseguido esta resolución y otras muy buenas relacionadas también con la geodiversidad, como ha dicho Manu, que al final se queden las resoluciones ahí. Parada. Yo creo que es necesario intentar que las resoluciones tomen auge en la sociedad y, por supuesto, en la UICN. No sé qué opinan los que han intervenido.
Perdón por la cámara. Para arriba. Ahora soy yo. Bueno, yo quiero aprovechar que tenemos a Enrique aquí. Creo que nos favorecería mucho, Enrique, tener tu perspectiva sobre este tema de las resoluciones, que es un tema histórico. Si nos iluminas con tu conocimiento, Enrique. No, gracias. Tal vez un punto importante que indicar, toda resolución tiene su parte operativa, ¿verdad? Y hay algunas que dan un mandato al director general a implementar, y en la figura del director general, en la secretaría en su conjunto. Otras están dirigidas al consejo, y otras, y de hecho en parte del proceso de mejorar, digamos, el proceso de las mociones, precisamente se ha buscado que quienes presenten estas mociones puntualicen casualmente las responsabilidades y quiénes son los actores. No tengo presente la moción esta específica, pero creo que sería importante, por un lado, ver esa la parte operativa, a quién se está dando el mandato, y por el otro lado, yo creo que tanto a nivel de comités nacionales, como comités regionales, como el foro que tenemos, que estamos teniendo ahora, y quizás en futuros eventos del ABCN, se podría tal vez identificar una serie de esas resoluciones que tienen importancia, relevancia para el accionar nuestro, y poder discutirlas. Bueno, ¿cuál es su estado actual? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué necesitamos para que efectivamente se implemente y no quede simplemente en buenas intenciones en un papel ahí escrito? Gracias. Muchas gracias, Enrique. Y voy a intentar, a ver si ahora sí puede entrar Froilán. Froilán, tienes la palabra. Le he bajado la mano. Ahí está. Genial. Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Precisamente con el trabajo de las mesas que se hicieron desde... Incluso la resolución de 2008, tuvimos unas mesas de trabajo con algunos mexicanos y centroamericanos y los españoles. Bueno, con Manu también y con otros amigos. Y en Hawái se hizo un taller muy importante. De hecho, nosotros lo tomamos muy de la mano porque veníamos trabajando con el volcán Tacana y con una propuesta de construir ahí lo que sería un geoparque. Con la Universidad Nacional Autónoma de México se hizo un foro en donde se reunieron iniciativas a nivel mexicano, y esto fue un avance muy importante porque estuvo el panel de la UNESCO reconociendo estas 10, más o menos 10 o 12 iniciativas de México, y dos muy avanzadas que se veían en la Mixteca y en la zona de Hidalgo, en la parte minera. Y ellas fueron las que se empujaron vía la UNAM para acompañar como un proceso de construcción. Pero, sin embargo, creo que ese acuerdo lo comentamos y le dimos seguimiento. Incluso en el Senado hice un foro en el 2018 sobre geoparques, y ahí estuvo la representante de la UNESCO. Creo que es un tema muy importante que pudiera articularse también como estas resoluciones, dándole seguimiento desde las comisiones. Creo que, por ejemplo, en la Comisión de Gestión de Ecosistemas, viendo como un tema de bienes y servicios ecosistémicos toda esta parte de la estructura geológica, donde tenemos zonas de críticas, kársticas, etcétera, pues también puede ser asociado a dónde estén estos procesos y cómo reconocer también la fragilidad, la vulnerabilidad, el riesgo ante todo esto, y como temas como soluciones basadas en la naturaleza también pueden estar asociados a todo ello, ¿no? Entonces creo que es un tema que puede articularse desde las comisiones, pero también retomarse con algunas experiencias locales que permitan fortalecer sus diálogos. Entonces yo creo que es un tema
importante de construir un diálogo más fuerte entre España y México, por ejemplo, y con las experiencias que también están en Brasil y se presentaron también propuestas de geoparques en otras partes del Cono Sur que también podían ser parte de ello. Entonces, comentarles eso, que ha habido avances, pero creo que ese tema, como bien lo decía Enrique, y bien se comentaba, hace falta darle seguimiento desde las resoluciones con las comisiones o un grupo especial de trabajo que se asigne a ello, ¿no? Entonces, gracias, mucho gusto saludarlos. Mucho gusto en saludarte a ti también, Froilán, y volver a verte. Bueno, pues nada, le voy a dar la palabra a Ernesto para que ya proceda a cerrar esta estupenda jornada. Ernesto, son tuyos. Sí, muchísimas gracias, Jesús, por tu moderación. Muchísimas gracias, Rosana, Jesús, por estar ayudando a construir este diálogo. Muchísimas gracias al secretariado, a nuestros 3 panelistas que Úrsula, Gabriel y Antonio estuvieron compartiendo pues, estas iniciativas, estas buenas prácticas, estas historias, y que esto haya sido pues, de mucha utilidad para los miembros, y que esto pues, motive también para poder seguir trabajando, seguir compartiendo, haciendo familia en este animalito raro que es la UICN, este ornitorrinco. Entonces, me gustaría invitarles a que abrieran su cámara para que pudiéramos tomar una fotografía del recuerdo de esta sesión. Solo veo que ya están prendiendo las cámaras. Muchísimas gracias. Antonio, si puedes abrir tu cámara, Ramiro, Carmela. Y voy a tomar la primera foto, si me permiten. Sonrían, 1, 2 y 3. Ahora va la segunda foto. Un segundo. 1, 2 y 3. Perfecto. Entonces ya tenemos ahora sí la fotografía. Por nuestra parte, el Comité Sudamericano, Comité Nacional de España, Comité Mesoamericano, seguiremos trabajando muy de cerca también con el Comité Caribeño, que también tiene países de habla hispana, con Cesarina, justo para poder definir nuevas temáticas. Nos interesa muchísimo estar hablando de las comisiones, pero aquí surgieron oportunidades de conversación que nos puede permitir seguir avanzando y seguir conociendo mejor a este secretariado y en su rol de bisagra, en su rol de articulador, y que nosotros como miembros podamos seguir jugando el rol que nos toca, ¿no? Que somos miembros, hay derechos, hay obligaciones. Entonces, sigamos sacándole jugo a esta membresía, a este club, como diría Ramón Pérez Gil, ¿no? Este club deportivo que la única manera en que podamos entrenar y mejorar nuestra condición física es yendo, ¿no? Levantándonos y aprovechando todas las instalaciones, todas las facilidades que nos presenta justamente esta unión. Así que muchísimas gracias. Gracias por conectarse a todas las personas. Tuvimos un grupo de personas pues bastante amplia, aunque recordarles que esto se va a grabar, se va a compartir a través del secretariado, de las oficinas, para que aquellas personas que no tuvieron oportunidad tengan esa oportunidad de verlo, ¿no? Así que no duden después en compartirlo y en comentarlo. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta luego. Adiós a todos. Muchas gracias, hasta luego.